San Pablo se le llamaba de Tarso porque nació en una ciudad que se llamaba así, Tarso. En aquella época los apellidos como hoy no existían y a las personas se le daban por apellido los lugares donde vivían o de donde nacían. De ahí, por ejemplo, Jesús de Nazaret, porque era de Nazaret; Pablo de Tarso, porque era de Tarso. Pablo nació muy rico, era un chico muy acomodado, que se pudo dar el lujo de recibir la mejor educación de su época. Imagínense, para esa época poder hablar 3 idiomas era un lujo. Hablaba el latín, hablaba el griego y hablaba el hebreo, lo que le permitió a él ponerse en contacto en su futuro con los apóstoles de Jesús. También le permitió poder predicar la enseñanza de Jesús después de lo que se le llama su conversión, predicarla en griego, que era como decir el idioma internacional de la época. Y por supuesto, venir aquí a Roma y predicar la enseñanza en latín. Todo un lujo que los demás apóstoles de Jesús no se pudieron dar. Pablo de Tarso era de una familia judía y en un momento determinado se van a vivir a Jerusalén, siempre rodeado de riquezas, sirvientes, de una buena posición económica. Estudia con grandes rabinos y se transforma en un fanático de su religión. Para aquella época ya Jesús estaba fortalecido en su movimiento con sus discípulos, era bien conocido, y San Pablo se convierte en un perseguidor, en un opositor a toda esta nueva tendencia, porque se consideraba que iba en contra de la religión establecida del judaísmo. Así tenemos que San Pablo, en algún momento en que están apedreando a San Esteban en la puerta de los Leones de Jerusalén, hace acto de presencia. No hay pruebas de que él haya participado de esto, pero indudablemente fue un poco cómplice de este asunto. Lo que hace a San Pablo una persona interesante, porque es un hombre común y corriente en ese sentido, no en el sentido cultural, sino en el sentido místico, espiritual, y que después se transforma en el santo que conocemos dentro de la religión. Persiguiendo a los cristianos, San Pablo decide irse a Damasco, únicamente con razones religiosas, razones de odio, de persecución. Sale por la puerta de Damasco y ahí es donde viene pues lo que se le llama la conversión. No se puede decir de tal manera, porque el cristianismo como tal no se había estructurado y no había la conversión a qué cosa, no se convertía a nada. Pero sí sucede algo importante, es que él ve la presencia de Jesús como el Cristo cae de su caballo, enceguece, y luego de un proceso bastante importante, los cristianos lo acogen, lo empiezan a instruir sobre las enseñanzas del Cristo, y es donde él logra su transformación. Por supuesto, cuando se transforma, tuvo 2 enemigos importantes: los propios seguidores de su religión, porque lo consideraron traidor, y los propios cristianos, porque sabían que era un perseguidor. Entonces no hallaba en qué bando está. Pero de todas maneras, él sigue con los discípulos de Jesús y les demuestra con fidelidad, con amor, con cariño, con servicio, que está verdaderamente de parte, él está de parte de ellos, y de esta manera se gana la confianza de todos los primeros cristianos.